8. Entre 8. Sobre 181. .17 está bien. Profesor, Sí. en el valor donde dice 93.18, me sale 28. 93.18. En la columna Ay. de sí, aquí, es 28. Ajá, me sale 28. 5.83 por 16. Vamos a ver. $93.28. Ajá, yo veo mal aquí. Bueno, las otras sí son correctas, ¿verdad? En el mismo renglón. Sí. Bueno, sí, gracias. Seguimos aquí. 14.17. Si ya no hay correcciones, que ustedes observen ahí. Aquí no puedo insertar dibujos de líneas para hacer la cuadrícula correspondiente. No ese es el objetivo del software MathType. Lo que sí podemos hacer es separar un poquito aquí. Si no hay algo más que corregir, entonces necesito la suma de los valores absolutos de los desvíos por la frecuencia correspondiente, para después dividirlo entre el total de datos, suponiendo que estuviéramos con toda la población, y eso me da la desviación media. En promedio, los desvíos de los datos respecto a la media valdrá tanto, lo que me dé esa división correspondiente. Entonces aquí ni hablar, tenemos que calcular la suma. Si lo han alineado en su área de trabajo, pues pueden sumar posiblemente hasta en forma directa
Si no, pues habría que registrar estos valores en la calculadora y determinar la suma correspondiente. Mientras ustedes terminan, si no lo han hecho, para que comprueben a ver si estas son las sumas, en la columna de valores absolutos de los desvíos por la frecuencia y en la columna de los cuadrados de los desvíos por la frecuencia respectiva. Mientras terminan, voy a calcular los cuadrados de los datos, entendiendo por dato aquí en el agrupamiento los puntos medios o marcas de clase.
Profe, a mí me salió otro dato en la que es al cuadrado por la frecuencia. ¿Cuánto le salió? A mí me salió 3658.3356. ¿Aquí? Sí, A mí igual me salió eso. A ver, más compañeras o compañeros, a ver si corregimos. A mí también me dio lo mismo, profe. Lo que tengo en pantalla. No, lo que le salió a mi compañero. Bueno, espero más confirmaciones para corregir esto, quitar esto. Disculpe, ¿cuánto dijeron? 3658.3356. Ah, 33, 56. Sí. A mí igual me dio profe, eso, a mí profe. también me dio lo mismo. Igual me sale lo mismo. Muy bien, entonces pongo ahí la sumatoria de esos cuadrados de cada desvío por la frecuencia. Ese es lo más latoso, donde uno tiene que concentrarse. Luego ocurre que como tenemos tantas columnas en las hojas de trabajo en un examen, nos equivocamos de columna o de renglón, más vale ponerle ahí como mi credencial para que tape las columnas y me deje a la vista donde estoy trabajando, ¿verdad? Para no equivocarme con los detalles. Comprueben todos los demás compañeras, compañeros, que esa es la suma en 393.32, ¿es correcto? Para los valores absolutos de los desvíos por la frecuencia. Pregunto a ustedes. Y si esto es correcto. Por cierto, aquí en unidades serían centímetros cuadrados, porque estoy elevando. Cada dato menos la media al cuadrado. En ese momento tengo centímetros menos centímetros. Elevado al cuadrado, me va a quedar centímetros cuadrados por la frecuencia. Cuidado, las frecuencias no se elevan al cuadrado. Ni aquí, ni en la última columna que no he llenado todavía. Se elevan al cuadrado los desvíos, o los datos en todo caso. Bueno, ahorita que hacemos los cálculos, eso ya es más rápido, solo aplicamos las fórmulas. Por lo Profe, pronto, ¿le puedo decir una sumatoria? ¿de qué parte? Al lado de la sumatoria de 3658, la que falta en medio. 3.158.3356 Sí, la que está al lado, la que está vacía, a la del izquierda. lado izquierdo. Ajá. Pero esa en realidad no nos preocupa, no vamos a sacar la suma de todo. Solo lo que se ocupa en las fórmulas. Para desviación media,
necesito la suma de los valores absolutos de los desvíos por la frecuencia. Esa ahí está. Pero no necesito la suma de cuadrados de los desvíos, porque no he incorporado la frecuencia. Lo que sí necesito es la suma de los cuadrados de los desvíos por la frecuencia. Entonces, aquí no calculamos sumatoria. Si quiere, le ponemos un guioncito aquí. Aquí tampoco. Valores absolutos de los desvíos. Aquí uno tendría que obtener un valor 0 si estuviera con todos y cada uno de los datos. Como se hemos agrupado, la suma no da 0, pero no debe quedar un valor muy alejado de 0, porque deben compensarse los desvíos. ¿Por qué aquí no queda 0? Pues porque cada intervalo o cada clase participa con su frecuencia. Mire, por ejemplo, hay 2 con frecuencia 16, estos pesan mucho. Como desvíos y como datos pesan mucho. Sin embargo, tengo 4, 3, 9, 8 intermedios. Entonces no me quedaría exactamente 0 esta suma. Aquí donde le pongo guiones, no es para sumar. Mejor para usted, por favor, póngale la sumatoria a los cuadrados de los desvíos por la frecuencia. Sí, ahí no sería de utilidad, igual aquí. Aquí al final sí voy a necesitar la sumatoria. La termino de calcular. Para que se lleven la tabla completa. Y ya mañana sea más rápido. Ya no estamos haciendo cálculos, nada más aplicando las fórmulas correspondientes. Entonces estaba en 166. Quiero elevarlo al cuadrado. 27. 156. La frecuencia, que es 9. 248.004. Siguiente, 171. 1241. Por 16. 267. Bueno, entonces, por favor, los datos al cuadrado, las marcas de clase al cuadrado, y la columna de la derecha, la última, los datos al cuadrado por la frecuencia.
el valor que había puesto para sumatoria de los desvíos al cuadrado por la frecuencia no era esa, se corrigió ya. Más bien la que había puesto es para los cuadrados de los marcas de clase por la frecuencia. ¿Qué tengo aquí? 1673, 660. Bueno, eso luego lo corroboramos. Ya casi nos vamos. Entonces vamos a poner aquí la desviación media. O con mayúsculas. Vemos la fórmula correspondiente, que era la sumatoria. Son 7 intervalos, entonces aquí le voy a poner i. Iría desde 1 hasta 7. Si fueran todos los datos, sería desde 1 hasta 60. O bien los datos distintos, si en los 60 datos hay muchos repetidos, digamos que fueran nada más 15 datos diferentes, sería desde igual a 1 hasta 15 y incorporamos ahí las frecuencias. Entonces, ahí voy a tener que escribir esta parte para la desviación media. Uno quiere. Tengo que escribir esto en el numerador. Aquí, como ya puse el contador, el subíndice i o la variable i para decir dónde termina y dónde inicia la sumatoria, lo coloco de esta manera en la fórmula. Y abajo pondría la suma de las frecuencias o directamente la n correspondiente. Sustituimos. Si ya no hubo corrección aquí en la sumatoria, entonces en el numerador me quedaría precisamente el 393.32 entre 60. Y eso nos da el promedio de los desvíos de los datos respecto a la media, el promedio de las desviaciones o de los desvíos. Llevo a cabo la división. Seis puntos y varios decimales ahí. Voy a poner 4. Después sigue el periodo 3. Y le pongo ahí un comentario, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Bueno, en promedio, los desvíos de los datos, ya no lo voy a poner respecto a la media, simplemente los desvíos de los datos. Pero tenemos que decir en promedio, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre n. Los desvíos de los datos. O simplemente los desvíos. Se sobreentiende acá respecto a la media aritmética. Es de 6.55, 53. Después les digo por qué le puse tantos decimales, centímetros. Quiere decir que los datos están tan próximos unos de otros que en promedio solo se apartan 6 centímetros y medio de la media aritmética, que es de 166.83, pero no nada más eso. En promedio, los datos están alejados uno del otro en ese valor, 6.55 centímetros. ¿Es pequeña o grande? Bueno, de acuerdo con la población, que considera ahí cierta configuración de las estaturas, pues es un valor pequeño. ¿Cuándo sería grande? Pues que hubiera dado 12, 20 centímetros, ¿verdad? Ah, caray, entonces se alejan mucho las estaturas uno de otro, ¿no? Como que habría pequeños y grandes, pero la diferencia entre pequeños y grandes será más grande que la que tengo aquí de 6.5 y fracción. Esa es la desviación media, la desviación estándar. Como estoy considerando que esto es la población, perdón, la varianza, como considero que eso es la población, vamos a elevarla al cuadrado aquí. El símbolo para la varianza en la muestra es S minúscula al cuadrado, aquí sería sigma al cuadrado.
Esto, repetimos la fórmula correspondiente. Voy a copiarla aquí, a ver si me es más rápido. Si es para toda la población, si trato esto como si fuera toda la población, entonces divido entre n. Si fuera para la muestra, tendría que poner aquí n-1. Entonces la fórmula para poner, en vez de n, sumatoria de todas las frecuencias, tendría que restarle 1 a la derecha. No lo hacemos como si fuese la población. Aquí ya no son valores absolutos. Aquí corresponde a cuadrados de los desvíos respecto a la media. Luego al cuadrado por la frecuencia correspondiente. Hay 7 intervalos. Figuran 7 desvíos al cuadrado con sus respectivas frecuencias. En todos los datos tendría que poner aquí desde igual a 1 hasta 60. Y tendría, imagínense el trabajo, ¿verdad? Cada dato menos la media, luego elevar al cuadrado y colocar la frecuencia. Si nada más tomo en cuenta los datos distintos, si estos fueran, qué sé yo, 32, le pondría desde igual a 1 hasta 32. Datos agrupados, esto va hasta el número de intervalos, que en nuestro caso representé con K, o le pongo de una vez el 7 aquí. Y sustituimos lo que nos dio la suma de cuadrados, donde ustedes hicieron la corrección, de los desvíos por la frecuencia, que es este numerote. Nada más que esto ya son centímetros cuadrados, les decía, entre n o la suma de frecuencias, o sea, entre 60. Tomamos ese numerote y lo dividimos entre 60 y ya tenemos la varianza de la distribución. Entonces aquí el número es 3658.3356 entre 60. Me da 60.97 y fracción. Ustedes corrigen ahí. Si tengo error. $97,226. Como el comentario abajo, la varianza tiene ese valor, es decir, en promedio. ¿Por qué en promedio? Porque estoy dividiendo entre 60. Y es lo último que hacemos aquí. Los cuadrados de los desvíos. Desviaciones. Respecto a la media. Es de 60.97. $226 centímetros cuadrados. ¿Cómo vamos a extraer raíz cuadrada para llegar a la desviación estándar mañana? Entonces, por eso le dejo 5 decimales ahí, porque cuando extraes raíz cuadrada a mano, antes eso se mostraba en las secundarias, se toman bloques de 2 en 2. Y la aproximación entonces sería por bloques de 2 en 2. Si tomo un bloque de 2, estaría aproximado hasta décimos en la raíz cuadrada. Otro bloque de 2 estaría aproximado hasta centésimos. Por esa razón le dejé 4 decimales aquí en los cuadrados de los desvíos y en la suma de los cuadrados de los desvíos respecto a la media. Esa es aquí le pongo centímetros cuadrados y esa es la varianza de la distribución. ¿Cómo lo interpreto? Pues como está en centímetros cuadrados, no puedo hablar de estaturas, ¿verdad? Las estaturas al cuadrado pues no me dicen nada, cuando menos en este contexto. Lo dejamos hasta ahí registrado. Vuelvo a guardar este asunto. Y ya la clase de mañana tomamos las dos últimas columnas y les explico por qué están ahí. Nada más los cuadrados de los datos y los cuadrados de los datos por la frecuencia. Está ahí porque hay una fórmula abreviada para calcular la varianza y por ende la desviación estándar que definiremos mañana. ¿Alguna pregunta para irnos? Desviación media, ahí está la fórmula. Varianza, ahí está la fórmula. Nada más que
hecho es que dividí entre n como si fuera toda la población. Si no terminaron su tabla, les recomiendo que lo hagan, independientemente de que la mostremos aquí la mañana, la pantalla, para que corroboren, ¿verdad? Sobre todo si nos da el mismo valor. Si no hay comentarios aquí, nos retiramos. Nada más déjenme tomar la asistencia antes de que se reinicie esta computadorcita. Les robé 2 minutos, 10:52. Mañana continuamos con el concepto de desviación estándar y otros asuntos ahí sobre la muestra. Esto es lo que se refiere a medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Nos dice qué tan dispersos están los datos respecto a un valor central que es la media aritmética. Entonces continuamos mañana, que les vaya bien. Terminen su tabla si no lo hicieron. Y repasen el material que les mostré hace rato aquí y que ya está en el tablón, porque ya se nos acerca el momento de la evaluación. Eso se los diré mañana cuando evaluamos. Entonces aquí nos desconectamos, que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Que esté bien. Hasta luego, cuídense.